es una de las operaciones más atrevidas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Roble, el rescate de Benito Mussolini. Un comando formado por paracaidistas del ejército alemán aterrizó en septiembre de 1943 en Italia para liberar a Mussolini de su cautiverio en el Hotel Campo Imperatore, en los Apeninos. El propio Hitler le dio la orden a Otto Skorzeny, destacado miembro de las SS, de rescatar al duque costase lo que costase, siguiendo un plan elaborado por Harold Smort, comandante, y con el visto bueno de Kurt Student, general encargado de dirigir las misiones de paracaidistas de la Fuerza Aérea Alemana. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Corría el 25 de julio de 1943 y apenas habían pasado unas semanas de la invasión aliada de Sicilia. Los desastrosos resultados que Italia estaba cosechando en aquellos momentos de la Segunda Guerra Mundial provocaron que en el corazón del propio Gran Consejo Fascista se tomara la sorprendente decisión de derrocar a Mussolini, sustituyéndolo por el general Pietro Badoglio. Tan solo 24 horas después de la votación, el duque fue detenido por mandato del propio rey Víctor Manuel III. Tras su detención, pasó por varios lugares para terminar recluido en el Hotel Campo Imperatore, un establecimiento hotelero de alta montaña ubicado en los Apeninos, en las proximidades del accidentado Gran Sasso de Italia, un célebre macizo montañoso italiano. El gabinete de gobierno del general Badoglio se sirvió de distintas argucias con el fin de evitar que los servicios de espionaje nazi tuvieran conocimiento de la ubicación exacta donde se encontraba reducido Benito Mussolini. Pero después de unas cuantas semanas de pesquisas, los nazis dieron con el lugar exacto en el que se encontraba preso el antiguo líder fascista. Hitler exigió entonces a los suyos que liberasen a Mussolini y lo trasladasen al Tercer Reich. Nacía así la Operación Roble, el rescate aerotransportado de Mussolini. El Hotel Campo Imperatore, muy próximo al Gran Sasso, se había construido hace poco tiempo. Se hallaba no muy lejos de una conocida estación de deportes de montaña, y el acceso era complicado a través de un funicular. Benito Mussolini se encontraba en un área orográfica complicada, así que una ofensiva terrestre basada en el factor sorpresa quedaba descartada de antemano. No había más remedio que arriesgarse y llegar por medio de planeadores ligeros. Los hombres de la Operación Roble tenían serios temores de que los guardianes del duque lo fusilaran en cuanto tuvieran el más mínimo indicio de que se estaba llevando a cabo una operación de rescate. Por este motivo, se procedió a secuestrar a Fernandino Soletti, jefe de los Carabinieri, para utilizarlo como escudo humano en el rescate de Mussolini. La Operación Roble ya estaba en marcha. Se organizó pues un comando de paracaidistas alemanes que se plantarían en el hotel de alta montaña para llevarse a Alemania sano y salvo a su objetivo, Benito Mussolini. Después de la firma del armisticio el 8 de septiembre de 1943 por las autoridades italianas, efectivos del ejército alemán habían procedido a invadir territorio italiano, juntándose con las tropas nazis que ya se encontraban destacadas en la península italiana desde hace ya varios meses. Al menos esto significaba que los paracaidistas contarían con el respaldo de estas tropas en caso de apuros, aunque era preferible no tener que recurrir a ellas. La Operación Roble tenía fecha prevista de ejecución para el 12 de ese mismo mes, a las 7 de la mañana. Finalmente, las condiciones climatológicas adversas harían que la misión tuviera que posponerse hasta las 2 de la tarde. Liderados por Otto Skorzeny, se vislumbraron en el aire los 12 planeadores que transportaban
a las fuerzas alemanas, dejando atrás las peligrosas cimas del Gran Sasso. La Operación Roble tenía fecha prevista de ejecución para el 12 de ese mismo mes, a las 7 de la mañana. Finalmente, las condiciones climatológicas adversas harían que la misión tuviera que posponerse hasta las 2 de la tarde. Liderados por Otto Skorzeny, se vislumbraron en el aire los 12 planeadores que transportaban a las fuerzas alemanas, dejando atrás las peligrosas cimas del Gran Sasso. En esos instantes, un grupo de soldados motorizados alemanes asaltaban la cercana estación de esquí, próxima a la localidad de Acergy. La lucha fue escasa y, derrotada la resistencia italiana, se conseguía así cortar las comunicaciones con el hotel en el que se encontraba cautivo el duque. Con la excepción de uno de los planeadores, que se estrelló matando a todos sus pasajeros, el resto de las aeronaves aterrizaron súbitamente justo enfrente del destino fijado, el Hotel Campo Imperatore. En cuestión de segundos, los miembros del comando bajaron a toda prisa, consiguieron sorprender a los defensores italianos. Los soldados italianos, desconcertados al ver a los enemigos, incumplieron las órdenes del nuevo gobierno de Badoglio: evitar a toda costa que el duque escapara, disparando si fuera necesario a quien fuera. De esta manera, la Operación Roble se desarrolló de manera limpia. Benito Mussolini fue visto en un balcón ubicado en la segunda planta del Hotel Campo Imperatore, así que los hombres de Skorzeny no tuvieron mayores problemas para situar dónde se encontraba el líder fascista. Procedieron a entrar en el hotel con Soletti como escudo humano y lograron sacar a Mussolini sano y salvo, tras decírsele que la Operación Roble había sido ordenada por el propio Hitler. En el relato de la operación, que Otto Skorzeny plasmaría más tarde él mismo en sus memorias, recoge que el duque le habría dicho, embriagado por la emoción, que él sabía que el Führer jamás lo abandonaría. A continuación, se usó una avioneta modelo Fieseler FI-156 para despegar del Gran Sasso de Italia, con el depuesto líder fascista, Skorzeny, y el piloto. Los paracaidistas, por su parte, tras prenderles fuego a los planeadores de la operación, se dirigieron a toda prisa hasta Acergy, con refuerzos nazis. En menos de 60 minutos, Mussolini había sido liberado. La Operación Roble terminó con el traslado de Mussolini a Viena. Luego se dirigió a Múnich para entrevistarse con Adolfo Hitler. Allí el dictador alemán le nombró líder de la nueva República Social Italiana, creada al amparo del Tercer Reich en la zona norte de la península italiana, todavía bajo el dominio alemán. Otto Skorzeny fue el que mayores glorias se llevó tras la Operación Roble. Aparte de ser promocionado, fue reconocido con una Cruz de Caballero. Asimismo, fue calificado como héroe por el aparato propagandístico nacionalsocialista, por haberse ocupado con celo y personalmente de la integridad física del duque en todo momento. Si te gustó la historia y te gustaría profundizar un poco más en los detalles y conocer el papel que tuvo Benito Mussolini en la historia universal, te recomendamos ver el documental Fascismo en Color, producido por Discovery Channel el año 2007. Déjanos tu comentario más abajo, no te olvides suscribirte al canal y ayúdanos a difundirlo para seguir creando contenido.